Bueno, entonces le damos seguimiento a la introducción. Introduction. The structure of a bicycle is one of the main parts that components in system or in the rest of elements or support and guides shaped to the wallet. The signet at the be efficient and so touch structure I able to responsible positives against the mechanical stresses to white in the B subject. Efficient chassis is one that optimally combines high reading with minimum possible width, allow a comfortable position for the pilot, facilitating its driving and evacuation, also providing the necessary security to guarantee the integrity of the occupant in the event of a collision. The purpose of the word in the design and built in tubular structure weakly what meets technical performance characteristics. Bien, nosotros, en que definimos el buggy aquí en una pequeña parte, y bueno, el buggy se denomina un vehículo hecho artesanalmente con las condiciones necesarias para realizar el trabajo y propósito que se le dé. Estos vehículos se han usado para circular en terrenos irregulares como deporte, aventura y trabajo en el campo. Introducción. Diseño de la estructura tubular. A continuación se detalla ciertas especificaciones de este vehículo, poniendo especial atención a aquellas que son importantes en el diseño de chasis. Especialmente se analizarán las dimensiones generales del vehículo, así como la distribución general de pesos que tendrá. En este análisis se utilizaron dos software, AutoCAD, SolidWorks y un diseño hecho en hoja normalizada A4. Este tipo de bueyes. Aquí vamos a ver el tipo de monocasco o estructura. Por ejemplo, en el primer punto tenemos el monocasco. Es conocido como el nombre de la carrocería de una autoparte, ya que la chapa externa del vehículo soporta algo, toda una carga estructural. Tenemos el tipo biplaza todoterreno. Estos fueron fabricados con chasis tubulares por su excelente seguridad ante volcadas ocasionales. Tenemos el tipo Car Cross, que es unas disciplinas más económicas y sencillas de practicar. Y también el precio y las satisfacciones en mantenimiento son muy buenas. Tenemos el tipo monoplaza, que son las dimensiones del vehículo, son menores, son más chicas y la cual denota mayor agresividad. O sea, soporta los grandes esfuerzos y es muy cómodo para realizar el diseño. En el siguiente apartado tenemos los puntos importantes que debemos de tener en cuenta para nosotros elegir un tipo de buggy, y entre esos puntos va a ser para el uso que nosotros le demos a cierto auto, lo cual puede ser para circular por terrenos de montañosas o en de asfalto.
También debemos de tener en cuenta el proceso de fabricación, de manipulación, de mantenimiento, que sean de buena rigidez y que tenga buen peso dependiendo de la ocupación que le demos. Plano en AutoCAD. Bueno, durante este proceso el diseño del chasis sucederá que necesitaremos cambiar repetidas veces la geometría hasta que se satisfagan todos los objetivos. Por eso es necesario trabajar en el AutoCAD. El hecho de que se implica que sea paramétrico y que las cotas definen la geometría va a poder cambiar la magnitud, incluso cuando la estructura ya esté dibujada. Este programa no paramétrico haría que borráramos y dibujáramos nuevamente la zona que nos interese cambiar. Por eso en este caso utilizaremos AutoCAD en nuestro dibujo. Bien, como podemos observar, aquí nos indica la hipótesis del diseño a una escala de dibujo real o con las medidas de los materiales reales. Como podemos ver en las dimensiones del largo de la parte lateral, tiene una medición de 3.30 metros. La cabina de conductor tiene una medición de 2.25 metros. La parte frontal tiene 2 metros de ancho y la altura de la cabina es de 2.30 metros. Y el interior tiene un espacio de 2.8 metros. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a poder observar los dibujos que se realizaron con las mediciones reales. Bien, que podemos observar que el número 1 es el refuerzo frontal de la parte del chasis, de la parte delantera. La 2 es el refuerzo de anclaje de la suspensión. La 3, el refuerzo antivolteo posterior. La 4, tubo de soporte de suspensión posterior. La 5, protector posterior. La 6, parentes de arco frontal. La 7, el protector de delanteros. En el siguiente dibujo de la vista frontal es el arco principal, arco frontal, chasis inferior y chasis superior. Con lo anterior proyectado, nosotros podemos aplicar el método de nodos para saber nuestras fuerzas en cada nodo que nosotros tenemos aplicados. Tenemos el nodo A, tenemos el nodo B, el C y el D. Y pues como nos muestra, nosotros tomamos de referencia el dibujo anterior que fue presentado y que nuevamente lo tenemos aquí en la parte de color negro y por eso nos basamos a hacer nuestro análisis. Bueno, pues como nosotros tenemos fuerza sobre la eje de X, nosotros tenemos que hacer las sumatorias o dependiendo de dónde estén las fuerzas. Nosotros tenemos que C está actuando de manera hacia abajo, entonces nosotros tenemos que es una fuerza de negativa y pues nosotros tenemos que es 500 newtons, es del poder que nosotros tenemos que despejar a CX para tener el valor.
y pues nosotros lo hacemos en el siguiente, que es Cx es igual a 500 newtons. Análisis en el software. Y aquí hicimos un diseño en un software especializado en SolidWorks para ser precisos y ahí, como pueden observar, hicimos una geometría del estudio. Al realizar este tipo de chasis tubular, se tomaron distintas propiedades de material y como posteriormente los resultados obtenidos se le hizo una prueba que ahí marca el dibujo está en rojo y digo en azul y morada en donde se ven todas las partes que van a actuar haciendo referencia a lo de nodos, ¿no? Cabe mencionar que estas estructuras están formadas por pequeñas partes interconectadas entre las barras tubulares. Por eso precisamente se tomó el estudio de los nodos en diferentes puntos que se llamaron A, B, C y D, porque están sometidos a una fuerza que está alojando una barra de atracción, mientras que si las fuerzas se acercan entre sí, la barra dice que se entra en compresión. Entonces, por eso se tomó pues este análisis de un software especializado. En estas diapositivas vamos a hablar sobre la conversión de unidades de kilogramos a libras, que podemos ver que se realizó con una regla de 3, tomando en cuenta que el peso total de la estructura del tubular es de 69 kilogramos y en libras tenemos que es 143.325 libras. Lo mismo hicimos con la fuerza que actúa sobre ellas, así también con el peso total del conjunto de motor, peso total de las ruedas, el peso de los amortiguadores, el peso total de chapas de la carrocería, el peso total de las partes mecánicas y accesorios eléctricos y equipamiento, el peso de los asientos, y como suma total nos dio un peso de 595.36 libras por toda la estructura. Aquí podemos ver el peso total de ocupantes que puede llevar el buggy, que es de 308.63 libras, lo que pesaría el tanque de combustible cuando esté lleno, que son 22.04 libras, y el peso del vehículo sin ocupantes. ¿Cómo aplicar las integrales en análisis de un chasis? Uh, I mathematics integral in the syntax, index, the integration and the result of integral and differential expression. The bridge of mathematics taxi the output affixed from its derivative in count as integral calculation. Materiales con los que están creados los buggies: aceros, aluminio y hierro. En los aceros, durante las últimas décadas, hicieron el acero más ligero, más fuerte, más rígido y mejorando otras características de rendimiento. El acero no solo es útil para la carrocería, sino también motor, chasis, ruedas y muchas otras partes. El aluminio es un metal blando, menos resistente que algunos aceros
caro y complicado de soldar y reparar, pero reduce el peso de la carrocería respecto al acero en un 35% y es difícilmente oxidable. El hierro como tal es un metal blando, pesado y muy sensible a los efectos de la oxidación y la corrosión. A pesar de ello, es un material fácil de conformar, de reparar y soldar, y es económico. Y cabe mencionar que tenemos diferentes tipos de chasis. El chasis tubular de largueros, como así se llama, es una estructura formada principalmente por dos vigas metálicas que cubren toda la longitud del automóvil, desde la parte delantera hasta la parte trasera. En ellas se apoya la cabina, motor y la suspensión, así como demás componentes. Es la forma de chasis que más resiste cargas. El chasis tubular tipo jaula es una estructura que se construye principalmente de tubos de perfil redondo, sobre el cual se atornillan todos los componentes. Parte de sus tubos dibujan la misma estructura base chasis tubular de largueros, lo que da una resistencia a impactos frontales. Ahora tenemos los tipos de soldadura que también son importantes. Tenemos la soldadura de puntos por resistencia eléctrica. Consiste en el paso de una corriente eléctrica a través de un metal y y se produce su calentamiento debido al calor generado por la resistencia que ofrece el paso de la corriente. Tenemos la soldadura por arco eléctrico bajo gas Prodor, que este tipo de soldadura se produce un arco eléctrico sobre el efecto y las piezas a unir, que proporciona el calor necesario para fundir los materiales. Bien, veremos el análisis del peso mediante las integrales. Como podemos ver, vemos la integral de x cuadrada sobre x igual a la integral de x cuadrada entre x más integral de x sobre x igual a integral de x más integral de dx. Como resultado esto nos da la x cuadrada entre 2 igual a 240 exponente 2 sobre 2. Como resultado del peso de sobrante que exagera del chasis, podemos obtener un 28.800 kilogramos, donde el peso de x cuadrada es el peso que sobrepasa de la estructura que tenemos. Bueno, entonces el chasis se le monta un peso que soporta, pero no tiene un error al armar, y se le agrega el peso elevado al cuadrado. Entonces se divide eso en dos pesos, que se le pone entre el peso que soporta, que el peso que soporta es 240 kilogramos, que sería el peso que únicamente soporta el chasis. Aquí como cálculo matemático, hicimos el cálculo del sistema frenado en disco posterior, donde pueden ver ahí las diferentes dimensiones que tienen cada parte. Por ejemplo, la denominación del radio de la pastilla, que es de 7.5 centímetros, radio exterior de la pantalla de 11.5 centímetros, el ángulo que delimita la pastilla, que es de 50 grados, y 130 grados el ángulo 2 que delimitan la pastilla. Esto tiene un coeficiente de 0.3 entre la fricción de la pastilla y el disco, y el espesor es de 40 milímetros.
de diámetro del cilindro hidráulico de la mordaza, que va a generar pues la presión, ¿no? Y el par del freno posterior es de 3.600, 365 newtons sobre metros. Y como resultado aquí hicimos el cálculo de la máxima presión normal con la siguiente ecuación, en donde nos salen en pascales, que es igual a 0.69 de PSI sobre, bueno, entre paréntesis 100 PSI, que son la presión. Y también se calculó la fuerza de accionamiento con el FAT, con la ecuación de calcular el radio equivalente, y esto nos dio un resultado al desarrollarla del Newton sobre metros, el pi por el 280, y nos dio un resultado de 2.890 newtons. Esto como resultado es el 9.5 que va a ejercer la fuerza de accionamiento sobre el tubo de 9.5 centímetros. Y aquí calculamos la ubicación de R en la fuerza con la ecuación. Y como es un tubo, entonces se tiene distintas figuras geométricas. Hicimos el coseno 1 y el coseno 2, y ya de ahí delimitamos nuestra ecuación. Y después de hacer esos cálculos, hicimos el cálculo de la presión hidráulica con la fuerza de 2.890 newtons, donde pH es la hidráulica, que es igual a FAC entre AP. Y aquí sustituyendo, la hidráulica es de 2.890 newtons sobre lo PSI entre 4. Esto nos dio una P hidráulica de 2.29, y después posteriormente lo presentamos en presión, que serían 337.6 de presión. Este resultado de las fuerzas de accionamiento en cada disco que se va a llevar en el frenado. Fuerza de accionamiento delantera sería de 2.745.7, y la fuerza de accionamiento del disco delantero izquierdo sería de 2.704, y la fuerza de accionamiento del disco posterior sería de 2.890 newtons. Bueno, pues con esto con estas conclusiones nosotros llegamos. Bueno, creo que nuestro compañero está teniendo un poco de problemas con su audio. Y aquí en la parte de la conclusión es que hemos llegado a verificar que el material del acero es muy adecuado para elaborar un buggy, y bajo las siguientes constantes que realizamos, ¿no? Cálculos y análisis, los cuales se pudieron ejecutar gracias al conocimiento brindado de curso de estática y el de las diferentes materias como álgebra lineal, pero más nos basamos más en el cálculo de las tensiones de las estructuras de estática. Por ejemplo, cuando la barra está sometida a diferentes cargas, ¿no? Equivalentes en sus extremos, y posteriormente desarrollamos distintas fuerzas, ¿no? En C, en T, para
que las estructuras sobre estos elementos dependan de su apoyo en la naturaleza en diferentes reacciones. También el apoyo móvil del desplazamiento horizontal, por lo que tanto que va a haber una reacción vertical, ¿no? En las fuerzas. Bien, como dice mi compañero, pudimos aplicar las materias integradas en el curso. Yo me basaré un poco más a lo que es el dibujo. De igual manera, si sin un boceto, sin un dibujo, no podríamos tener medidas, espesores, y de esa manera no podríamos hacer un análisis más técnico de lo que es actualmente, ¿no? Porque pues debemos trazar más las especificaciones que pide y más en un chasis. Eh, de igual manera, como integramos un poco de la materia de inglés, en brevemente la aplicamos. eh, También pudimos observar un poco de las integrales que se basan en los cálculos de aproximación de pesos, en la exageración de pesos también, o en la exactitud de igual manera. Bueno, pues para este proyecto pudimos observar cómo todas las materias pueden influir a la hora de diagnosticar o realizar algún tipo de automóvil, cómo las integrales nos pueden apoyar para resolver problemas, la estática para ayudarnos en la detección de fuerzas, cuánta fuerza se está aplicando en un punto o en un nodo. Bueno, creo que igual cabe comentar que lo interesante de este proyecto es que pues tuvimos que hallar por el método de nudos, ¿no? La tensión de cada una de las barras de la estructura de nuestra figura, nuestra estructura indicada, ¿no? Y la fuerza de atracción o comprensión que siempre va a haber, ¿no? Y también la figura pues siempre va a tener una estructura libre, ¿no? Y ya aplicando las diferentes ecuaciones, pues ya nos dan lo que podría ser la fuerza, ¿no? De comprensión de todos estos elementos. Creo que es interesante este diseño y es muy interesante como todas las diferentes materias aplicadas a este curso, pues tienen una parte, ¿no? Participante ahí en la estructura, ¿no? Como ya lo mencionaron mis compañeros, pues cálculo lo basamos en el chasis, igual estática, ¿no? En la comprensión de esos elementos. Y pues inglés, dimos unas pequeñas introducciones que para algunos lectores pues es interesante, ¿no? Y álgebra lineal aplicamos ahí el sistema de frenado, ¿no? Y las dimensiones del disco pues para tener un frenado efectivo a la hora de esta competición de tipo de carros, ¿no? Que se dedican más a como a de competición de carreras, sobre todo terreno. Y no sé si quieran mencionar alguna otra cosa mis compañeros. Bien, bueno, no cabe recalcar y pues tampoco dejar atrás un poco de la materia que nos impartió valores. Creo que es importante igual que recalquemos los valores que pudimos utilizar y aplicamos más que nada en este proyecto, pues que fue la tolerancia. Muchas veces no la tenemos, no la aplicamos, pero pues, esta vez fue necesaria. El trabajo en equipo, que claramente también es fundamental, que, que todos formemos ese ámbito, ese círculo donde todos participemos, todos nos enfoquemos a lo que queremos y pues que en equipo podemos lograrlo. No sé si otro de mis compañeros gusta agregar algo más. Adelante. Yo creo que sería todo. Bueno, entonces eso sería todo. Gracias por la atención a los profes. Y bueno, ahí posteriormente dejamos algunas referencias bibliográficas de donde obtuvimos pues un bosquejo del análisis, ¿no? A pesar de que nosotros sacamos nuestro análisis, tuvimos que basarnos
diferentes fuentes para, pues sí, para determinar este tipo de análisis, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Gracias. Y hasta luego. No se vayan a desconectar porque al parecer tuvimos suerte y Zoom nos dio no nos puso límite de tiempo.